Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos en nuestro segundo momento del ciclo de conversaciones. Hablemos de movilización política social en Colombia. Primer ciclo del paro nacional, el ruido de las cosas caer, reflexiones para un país a pesar de sí mismo. Convocan Vicerrectoría de Investigaciones, convoca de Proyección, convoca Clínica Sociojurídica y la Maestría en Estudios Políticos. Agradecemos de antemano a Manuela García, a Cristian, a la Vicerrectoría de la Maestría por este momento y por el apoyo que nos están brindando el día de hoy y durante todo el ciclo. Les habla Manuela Vallejo, maestranda en Estudios Políticos. Y bueno, empezamos con una entrevista muy deseada porque estamos acompañando, hoy nos está acompañando la profesora Valentina Escobar Sierra. Y bueno, ella es abogada de la diferencia, feminista, defensora de derechos humanos, maestranda de estudios políticos de la Universidad de Caldas, docente del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, coordinadora de la línea de protección de pueblos originarios y comunidades culturalmente diversas de la Clínica Sociojurídica de Interés Público y además de la red universitaria del DH de Manizales, integrante de la Escuela de Género y Derecho. Ha trabajado y se ha enfocado en la Escuela de Derechos Humanos y Ciudadanía de Antioquia, en la Dirección de Acuerdos para la Paz, Regional Magdalena del Centro de Memoria Histórica. Y bueno, sus temas, sus trabajos están relacionados con procesos de justicia transicional, del conflicto armado, de víctimas, de excombatientes y bueno, de estándares internacionales regionales para la protección de derechos humanos. Alguien con la que podamos relatar el conflicto urbano y desde su experiencia y desde su narrativa es ella. A continuación les voy a presentar el audio donde vamos a tener como base para esta entrevista. Voy a compartir pantalla para que se pueda escuchar. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano y la Constitución Política de Colombia garantizan, tales como la libertad de expresión, reunión y asociación, que en el marco del paro nacional desde el 28 de abril del 2021 se ha caracterizado por una fuerte represión por parte de la fuerza pública, que ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos en contra de la vida y integridad de los manifestantes, tales como detenciones arbitrarias, capturas ilegales, lesiones personales, traumas oculares, violencias basadas en género y muertes. Preocupa que este ejercicio ciudadano que debería de fortalecer la democracia genere un recrudecimiento de la violencia sociopolítica en nuestro país a través de mecanismos represivos, tanto normativos como policiales, que limitan el ejercicio de estos derechos. Bueno, ahí tenemos el relato de Valen. Primero decirte que muchas gracias por participar acá, por acompañarlos. Es un reto para mí, Valen, tenerte acá y un honor escucharte después de tantas. Bienvenida, mi Valen. Bueno, no, Manu, buenos días para todos, para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este ciclo de conversaciones. La verdad que valoro muchísimo que la maestría de la cual hago parte, la clínica que también es mi espacio de formación, pero también, digamos, de reivindicación política y jurídica, pero también mi escenario laboral, me inviten a conversar contigo el día de hoy. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar acá. Espero que nuestro diálogo sea muy nutritivo y que permita ampliar pues los horizontes reflexivos en torno a la violencia sociopolítica que en nuestro país se ha venido, como contaba en el audio, recrudeciendo
pues en torno a los ejercicios movilizatorios que se han realizado en la ciudad y en el país desde el 28 de abril por motivo del paro nacional. Entonces, no, pues muy emocionada y contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, mi Valen. Bueno, empezar preguntándote porque alguien puede relatar o reflexionar todo este proceso del paro nacional desde su casa, ¿sí? Desde sus escritorios, desde un hogar, pero tú lo haces muy diferente, tú lo haces desde la calle, tú lo haces desde la experiencia vivida, tú lo haces a través de las voces, tú conoces todo el tema del paro nacional desde esa experiencia vivida. Luego, entonces, ¿cómo has vivido estos días del paro, Valen? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has percibido acá en la ciudad de Manizales? Bueno, Manu, pues lo primero señalar que este paro ha tenido como una particularidad muy especial, y es que la movilización no solamente se ha dado en las calles, también se ha producido una fuerte movilización digital a través pues, de las redes sociales, de las redes de apoyo que se han tejido, porque pues producto de la pandemia y también de que en nuestro caso, que Manizales es una ciudad universitaria, que el movimiento estudiantil históricamente ha nutrido la movilización social y política en la ciudad, pues digamos que muchos estudiantes en estos momentos se encuentran pues por fuera de la ciudad, en sus lugares de origen, pero eso no ha sido, digamos, motivo para que se queden sin movilizarse. Entonces, lo primero que te quiero contar de esta experiencia de este paro nacional es que hemos tenido procesos de formación de colectivos y movimientos, comités verificadores de derechos humanos por estudiantes de la Universidad de Caldas en otras ciudades. Un saludo para el Comité de Derechos Humanos de Mocoa, Putumayo, que también está allí integrado por varios estudiantes de la Universidad de Caldas Nacional, que hacen parte pues de acá de sus estudios en Manizales. Entonces ellos también han generado sus procesos allá organizativos para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y también en la red universitaria de derechos humanos tenemos estudiantes de derecho, de sociología, de antropología, de trabajo social, de comunicación social, que pese a que no están tampoco en esta ciudad, han estado activos en la articulación de las denuncias, de recopilación de materiales probatorios a través de esa movilización virtual, por ejemplo, con los en vivos que se realizan de prensa alternativa en campo, y que ha permitido registrar y documentar las violaciones a derechos humanos en contextos de protesta en el país, y que ha permitido también ejercer como una contrafuerza, un contrapoder con, digamos, esos discursos de los medios de comunicación hegemónicos, donde evidentemente hay, digamos, como unos órdenes ya de discurso instaurados para la criminalización de la protesta, ¿cierto? Entonces, digamos que mientras en los medios vemos una fuerte tendencia por mostrar ese discurso de actos vandálicos, de peligrosidad, de alteración del orden público, que digamos hay que leerlo con muchísimo cuidado, ¿cierto? Porque pues el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que si bien se han presentado afectaciones a la vida, a la integridad, que digamos preocupa a la comisión por el tratamiento excesivo del uso de la fuerza que ha tenido en contextos de movilización la policía y el ESMAD, pues también se han generado otras afectaciones a otros derechos, los derechos humanos y fundamentales de personas que no se han movilizado, y también otros derechos de, digamos, la movilidad y la seguridad y convivencia ciudadana, ¿cierto? Que también hay que tenerlos en cuenta. Pero aquí lo que yo quiero señalar, Manu, respecto a tu pregunta con la experiencia, es que, claro, o sea, como que la movilización, pese a estas lógicas de confinamiento, se ha dinamizado a través de los medios tecnológicos. O sea, no podemos decir que porque hay personas que se quedan en casa no se están movilizando, porque yo creo que este gran paro nacional, además de sostenerse en el tiempo, también en la ciudad ha sido pues como
abrumador, pero también pues lleno de mucha fuerza y esperanza que se haya sostenido o se esté sosteniendo durante tanto tiempo, ¿cierto? Pues ya se cumplieron 2 meses de movilización local en la ciudad. La movilización ha sido también del pensamiento, la movilización ha sido de la palabra, la universidad, bueno, varias universidades en nuestra ciudad, por ejemplo, han tratado en sus foros el tema del paro nacional. Del paro se está hablando, digamos que en muchos escenarios, ¿cierto? Locales, barriales, comunitarios, digitales. Entonces siento que desde mi experiencia esto ha sido, digamos, algo que recojo con muchísimo agrado, que abrazo a los estudiantes de la Red Universitaria de Derechos Humanos, a los estudiantes y chicos que hacen parte de los otros colectivos del equipo de derechos humanos de la ciudad, ¿cierto? Que han movilizado también, se han movilizado para la promoción y protección de los derechos humanos en la ciudad. Eso también ha sido increíble, el nivel de organización que se ha logrado en términos de derechos humanos, que en otras experiencias de pronto no se había logrado, digamos, como conformar de una manera que permitiera acompañar en campo no solamente los ejercicios movilizatorios, sino también la verificación en los centros de retención y también a través de acciones públicas constitucionales. O sea, nos estamos movilizando y estamos movilizándonos desde varios escenarios y eso hay que resaltarlo y celebrarlo. Valen, hay algo que tú nombras y es el tema de esa organización de los movimientos. Entonces, claro, vemos el tema de la red de derechos humanos, vemos inclusive el tema de la primera línea, movilizaciones digitales. Frente a eso, pues corresponde a un cambio de mentalidad, porque es que si bien a nosotros nos tocó ver inclusive en redes sociales los asesinatos, la sangre corriendo a través de un Instagram, a través de un Facebook, y eso dentro de nuestro cambio de mentalidad, de pasar a una mentalidad guerrerista, a otra mentalidad, bueno, hablemos, construyamos, impacta en esto y más en Manizales. Yo recuerdo en el barrio Palermo, en esos primeros días del paro, uy, eso fue impresionante, era del Instagram con balacera, uno preocupado por los suyos, uno preocupado por los profesores que también estaban algunos allá, impresionante. ¿Tú crees que sí se evidencia ese cambio de mentalidad, Vale? Bueno, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos que dentro de los primeros análisis que hace del informe es que se evidencia una notoria polarización en nuestro país, ¿cierto? O sea, si bien hay organizaciones, movimientos sociales, ambientales, culturales, con poblaciones culturalmente diversas, ¿cierto? Desde el género, desde lo étnico, que están movilizando el pensamiento y la palabra desde hace muchos años en el país para que se modifiquen esas dinámicas del enemigo interno, del conflicto armado, ¿cierto? De que se deje de utilizar una política de terror y de muerte para administrar la vida en nuestro país. Allí sí hay un cambio de pensamiento muy grande porque pues durante años estas políticas de terror que han producido en serie la muerte, digamos, han generado grandes silenciamientos, pero también digamos que esos silenciamientos han reducido los liderazgos por temor o por el mismo ciclo de violencia que genera asesinatos a líderes sociales. O sea, nuestro país sigue en esa paradoja que enuncia César Rodríguez Garavito, ¿cierto? Y es que pese a que tenemos una arquitectura constitucional muy bien estructurada, pues digamos que la guerra sigue, digamos, cohabitando dentro de, digamos, ese discurso de Estado social de derecho. Entonces yo siento que la gente, digamos, sí, digamos, como despertado de ese, como de ese estado
de terror que muchas veces paraliza, ¿sí? Porque digamos que incluso las prácticas de terror lo que pretenden es inmovilizar la acción y la agencia política de los pueblos, de las comunidades. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay como un despertar en términos de acción, ¿cierto? Pues como que incluso uno ve una consigna en las movilizaciones de todo el país que es muy constante y es nos han quitado todo, que nos han quitado hasta el miedo o nos han querido quitar nuestros ojos porque estamos despertando. Y realmente ese despertar está relacionado es con que las personas están cansadas de la corrupción, están cansadas de la impunidad y están cansadas también de que sea la muerte la que administre las prácticas y las políticas de gobierno, ¿cierto? Y de los grupos armados ilegales que siguen controlando en los territorios a las poblaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que en este sentido sí hay como un sentir generalizado de que se necesita movilizar el pensamiento y la palabra para generar unas escuchas más activas que permiten escenarios de reconciliación, si se quiere, ¿cierto? Porque pues hay un estallido allí en torno al cansancio que se tiene por estas prácticas. Entonces yo siento que allí sí hay un cambio de mentalidad porque tantas épocas de terror, Manu, es que si nosotros nos ponemos a pensar en clave de lo que los violentólogos llaman la historia de la violencia política en Colombia, no hay periodo histórico de nuestro país que no esté atravesado y marcado por la violencia, ¿cierto? Por esas prácticas de aniquilamiento del otro. ¿Sí? Es absolutamente aterrador. Entonces, si pensamos en los 80s, la época previa al escenario constituyente, pues los magnicidios de todos estos candidatos presidenciales que eran una alternativa política y democrática diferente a los partidos tradicionales, fueron todos aniquilados. Si vemos la experiencia de la Unión Patriótica, ¿cierto? Sí, o sea, si nos paramos en cada periodo, vemos que todo ejercicio reivindicatorio en Colombia termina por ser condenado a muerte, ¿cierto? Pese a que el derecho a la vida es inviolable, lo dice nuestra Constitución, ¿cierto? Incluso la Constitución en el 12 dice que nadie se podrá ser sometido a tratos crueles e inhumanos, ¿cierto? Ni a desaparición forzada. O sea, hay consignas constitucionales que son prácticas sistemáticas todavía en nuestro país. Yo creo que en ese sentido hay un despertar y hay un cambio de mentalidad de las personas que también se ha logrado, como te digo, gracias a esa movilización digital. Sí, a los medios alternativos de comunicación, a las organizaciones de víctimas que incansablemente han evidenciado, han narrado, han relatado, ¿cierto? Lo que sucede en los territorios, porque es que finalmente aquí en Colombia no se está generando un estallido social como el de Chile, que estaba, digamos, gestando una transformación institucional y política con todo el tema de la constituyente. Aquí la gente está saliendo a marchar para decir no nos maten más, implementen los acuerdos, por favor, materialicen lo que prometen en el Estado Social de Derecho de la Constitución. Entonces, acá inclusive Colombia, lo que está saliendo, o sea, Colombia sale a marchar, se sale a pronunciar, es, digamos, por esas exigencias incluso incumplidas históricamente en nuestro país. O sea, no estamos pidiendo nada nuevo más que se respete la vida, mano. Entonces, creo que allí sí se ha presentado un cambio, pero como te digo, hay mucha polarización, ¿cierto? De esos discursos de odio, de esos discursos estigmatizantes, ¿cierto? Pues como de querer también justificar ciertos actos de violencia que no deberían justificarse, ¿cierto? Como la censura de las expresiones artísticas en los murales, o cómo poder explicarle a una comunidad internacional o a un estudiante de constitución, como en mi caso, que estamos en un Estado social de derecho, que hay unas instituciones y un principio de legalidad, si él está viendo con ansiedad, con depresión, con impotencia desde su celular, que hay civiles disparándole a los indígenas al lado de la policía,
¿cierto? Es un poco frustrante también en ocasiones enseñar el derecho, la Constitución, porque pues realmente las formas y las realidades sobrepasan esa paradoja fundamental de la que habla César Rodríguez Garay. Vale, cuando hablamos de homicidios es que tienen, o sea, tenemos justas razones por las cuales estamos en la calle. Indepaz registró 310 homicidios de personas de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el 2020. La misión de verificación de Naciones Unidas constató el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de la Paz ese año. Pero la cifra es extensa, ¿cierto? La cifra aumenta y aumenta y aumenta cada vez más. Y en ese sentido sí quisiera como enfatizar contigo, Allen, cuando nos dices, bueno, es que nos quitaron hasta el miedo. Expresión de eso es la calle, ¿cierto? Expresión de eso es este paro que no tiene antecedentes inéditos. Luego, entonces, ¿cuáles crees que son esas razones por las cuales se dan esos asesinatos en el país? ¿Por qué los quieren silenciar? ¿Por qué los quieren dejar en el olvido? Bueno, esa pregunta es muy difícil. Y bueno, digamos que voy a intentar, digamos, como a partir de mi experiencia, conversar en torno como a dos, digamos, como categorías eh, que he venido trabajando desde mi tesis de pregrado de abogada. La primera de ellas relacionada con la producción en serie de la muerte, man. Digamos que si nosotros hacemos un análisis de cuántas son las cifras y el subregistro de víctimas que hay en nuestro país, bien sea producto del conflicto armado o de violencia sociopolítica, ¿cierto? Nosotros tenemos, la unidad de víctimas reconocen cerca de 9 millones de personas que están incluidas en el registro único de víctimas, pero esos son subregistros, ¿cierto? Siempre va a existir un subregistro porque hay víctimas que no denuncian o víctimas que denuncian pero no las incluyen en esos criterios de clasificación, ¿cierto? Entonces, digamos que nos han también llevado a un análisis muy cuantitativo de la muerte en Colombia, ¿cierto? Entonces ya todo es una cifra y ni siquiera la cifra aterra, ¿cierto? Entonces, hace poco, hace 3, 4 días, se logró identificar que la Comisión de Restitución de Tierras del Meta, que se encontraba desaparecida, fueron asesinados, ¿cierto? Y no pasó nada, ¿cierto? No pasó nada en los medios, no pasó nada porque lo que yo sugiero en mis reflexiones académicas, mano, es que, claro, lo que genera también esta política de muerte es que se aumente la cifra y que incluso se centre la atención más en la cifra que en las víctimas, ¿cierto? En sus historias, en sus relatos, y por eso allí tan importante los ejercicios de memoria histórica y cuando estos ejercicios son producto de esos ejercicios también reivindicativos de las víctimas, de las víctimas de desaparición, de diferentes hechos victimizantes que ocurren en nuestro país y que digamos que si no fuera por esos ejercicios de las comunidades de recordar esas historias de vida, digamos esos rostros de esas cifras, ¿cierto? Digamos que cada vez, esa también es una, como que una intencionalidad, un patrón que yo leo, se tiene a través de estas prácticas, ¿cierto? Porque es que, digamos que las cifras son por sí solas aterradoras, pero cuando hacemos un zoom a una pequeña historia de vida de un grupo de esas personas, ¿cierto? Para no irnos muy lejos, si nos fuéramos a Pereira, que es a 1 hora 40 minutos de acá en nuestra ciudad, podríamos encontrar que hay 5 víctimas mortales producto del paro. De esas 5, digamos, cobró mucho protagonismo Lucas Villa, ¿cierto? Porque, digamos, por su personalidad, porque era líder estudiantil, pero también tenemos chicos que eran, hay una víctima que trabajaba en seguridad privada, pero que estaba marchando y fue asesinado cerca del museo en Pereira. Hay otro chico que está súper grave en los hechos en los que pasaron Lucas Villa, que era un barrista, ¿sí?
Entonces también como que esa producción en serie de la muerte ha generado que incluso unas vidas importen más que otras, unos relatos pesen más que otros, sí, pero si hacemos zoom a cada historia que se interrumpe con estas prácticas, lográramos comprender un poco más que las dinámicas de conflicto en nuestro país son demasiado complejas, pero que subyacen en el fondo las dinámicas históricas, que es el control de la tierra, ¿cierto? Que es el tema de la reparación a las víctimas, que es la lucha y la exigibilidad de derechos sociales, económicos y culturales, el acceso a la educación, la desfinanciación de la educación pública, el aumento de impuestos, la corrupción. O sea, han sido las bases históricas de las exigencias del pueblo colombiano que de manera sistemática han sido arrebatadas a través de la administración de la muerte y no de la vida, ¿cierto? Yo siempre le he dicho, recordando pues una frase de conversa de un maestro que yo quiero muchísimo, maestro Jaime Pineda, que siempre me decía, al derecho hay que preguntarle cuánta vida está admitiendo, ¿cierto? ¿Cuánta vida está admitiendo? Y digamos que yo me he llevado esa consigna a mis clases, me he llevado esta reflexión a mis escenarios de reivindicación de derechos humanos con las comunidades, porque no puede seguir siendo esta producción en serie de la muerte a través de los acallamientos de los liderazgos, ¿cierto? Pues lo que impida la construcción de otro proyecto político de país, ¿cierto? En Colombia, para no irnos muy lejos, en el Cauca, la minga indígena, las comunidades indígenas tienen una fuerte lucha por el respeto de su territorio, de su cosmovisión, con incluso grupos armados ilegales que les siguen reclutando a sus chicos, que siguen interviniendo en sus territorios y que además la fuerza pública también interviene estos ejercicios de soberanía y de autonomía propia, ¿cierto? Entonces, como vemos, digamos que salirnos de esa lógica de conflicto del enemigo, del otro que piensa diferente a mí, como piensa diferente a mí, entonces le voy y le tapo la pared, entonces lo callo, entonces lo censuro, entonces lo echo del canal, lo echo de la universidad o lo mato, ¿cierto? O sea, es un aniquilamiento que en esa producción en serie de la muerte, pues termina como generando una pasmosidad en la sociedad, mano, porque pues la gente es como una cifra más, no pasa nada. Entonces, son muchas cifras y también la impunidad es mucha, entonces pues si acá no pasa nada. Entonces, claro, eso genera en los liderazgos una afectación muy grande, porque, o sea, incluso, o sea, la gente, hay un imaginario, Manu, de que cuando las personas alzan la voz para exigir sus derechos en Colombia, per se ya están colocando en riesgo su vida. Entonces, si es un líder social en su territorio, lo van a matar. Si tú eres un líder estudiantil, te van a encarcelar. Si tú eres defensor de derechos humanos, te van a asesinar. Jesús María Valle, o sea, tenemos varias experiencias también de defensores y defensoras. Las cifras de líderes sociales y defensores asesinados en Colombia siguen en aumento, ¿sí? Es como que también como esas cifras van desdibujando todas esas historias de vida también, o sea, es una eliminación brutal, no solamente de la vida misma, sino también de esos liderazgos y esas posibilidades de cambio y de agencia en los territorios. Valen, hay una parte, como tú decías, del documento de la comisión donde se reconoce la polarización, la estigmatización, la violencia y, bueno, la persistencia de lógicas bélicas, ¿cierto? Que dificultan todo ese esfuerzo, el diálogo, como un posible mecanismo, pues para, ¿cómo decirlo? Para alcanzar esas soluciones a la conflictividad social, ¿cierto? Con las organizaciones sociales. Eso lo reconoce, eso ellos lo relatan. Pero yo sí quiero, desde tu experiencia, preguntarte, Valen, ¿cuáles serían esas posibles soluciones que el gobierno podría brindar para evitar esa violencia? Pero no solo el gobierno, sino también la sociedad civil. Bueno, mano, pues digamos que el gobierno eh, tiene unas claras políticas, ¿cierto? Y un discurso en el que incluso pues
recientemente el comisionado de paz dijo como el gobierno colombiano no se va a volver a sentar a negociar ni a dialogar, ¿cierto? O sea, ellos ya incluso sentaron pues como su posición respecto a posibilidad de diálogo, ¿sí? Pero el gobierno no solamente obedece, digamos, por fortuna que hay ejercicios de descentralización y también órganos de control, ¿sí? Que si bien la comisión también señala que hay un problema en términos de equilibrio de poderes, porque pues hay varios funcionarios que hacen parte en el nivel nacional, pero también en el regional, de nombramientos políticos, ¿cierto?, de gobierno. Esto, hay funcionarios al interior de la rama judicial, hay funcionarios en la Corte Constitucional, hay funcionarios en la Defensoría del Pueblo, hay funcionarios en la Procuraduría, o sea, el gobierno no solo está, digamos, en cabeza de los altos mandos, ¿sí? También los funcionarios públicos son Estado y cumplen funciones públicas. Y entonces yo siento que allí se puede presentar un escenario muy interesante en términos de diálogos territoriales, ¿cierto? Desde lo municipal y lo departamental, que permita generar otros escenarios de diálogo nacional en un futuro, ¿cierto? Pues el diálogo nacional está en estos momentos complejo, como te digo, porque está muy polarizado, digamos, está muy polarizado los dos, digamos, como no quisiera hablar de dos bandos porque digamos que es muy dinámico realmente el paro y las dinámicas de las organizaciones y los movimientos, ¿cierto? Hay diferentes perspectivas, entonces están las dinámicas sindicalistas, las campesinas, las indígenas, las juveniles, o sea, no se puede hablar ni siquiera de un solo sector, ¿sí? Sino que son incluso múltiples sectores los que se están movilizando en estos momentos, está las feministas, está el tema de género, ¿sí? O sea, digamos que son muchas las exigencias y los factores que están movilizando ahora a la sociedad colombiana. Entonces, digamos que hay una apuesta también desde lo popular, que son la construcción de las asambleas populares y que buscan también recoger escenarios desde lo local de diálogo. Pero, Manu, también el decreto 003 del 2021, que es el que reglamenta la protesta social, que pues pese a que el derecho a movilizarse es un derecho fundamental y debería estar en una ley estatutaria, ¿cierto? Como incluso lo señala también dentro de las recomendaciones la Corte, pues está en un decreto. Finalmente ahí hay unos elementos con los que también quienes defendemos los derechos humanos en contextos de movilización podemos pues como hacer uso de cierto control, digamos, cívico, de cierto control desde la sociedad civil a los, digamos, como a la fuerza pública, pero también de esos otros derechos de las personas que no se movilizan, ¿cierto? Digamos que es importante también empezar a nutrir esa conversación para tejer allí escenarios de reconciliación entre quienes se movilizan y quienes no se movilizan, porque en esa dinámica también, como te digo, de polarización, siempre nos han instaurado como a través de esa política de odio y de muerte, mano, que si el otro piensa diferente a mí es mi enemigo, ¿cierto? Y no necesariamente puede ser así, ¿cierto? O sea, yo creo que en una política de terror y de muerte como la que ha administrado tanto tiempo Colombia, los acallamientos, ¿cierto? Y los silenciamientos de liderazgos, de exigencias, de búsqueda por la verdad, se requiere un retorno al sentir y a los sentidos, a la escucha, a una escucha activa, ¿cierto? A una escucha en muchos escenarios de diálogo, pues es que la fractura es tan profunda como los escenarios de nuestra cotidianidad y nuestra intimidad. Las violencias basadas en género, que incluso señalamos las mujeres, están relacionadas con escenarios de nuestros entornos cotidianos.
¿cierto? O sea, la violencia está allí también. Entonces, digamos que es muy necesario activar la escucha. Incluso la Comisión de la Verdad tiene un espacio que es un espacio, dentro de varias estrategias, están los espacios de escucha, ¿cierto? Porque realmente en Colombia se ha instaurado ese imaginario de que incluso no hable. Miren, no solo de una práctica machista y patriarcal, que calladita te ves más bonita. No, tú tampoco denuncies a tu agresor, tú tampoco denuncies a esta grave violación a los derechos humanos, porque si no también vamos a ir por ti, por tu familia, ¿sí? Entonces, escucharnos y conversar es muy importante en estos momentos, mano. Entonces, digamos que incluso como práctica política, escucharnos se hace ahora un acto necesario de resistencia contra esas prácticas de muerte. Qué bonito. Valen, y tocas un tema álgido y es, la comisión también recibió testimonios relacionados con diferentes tipos de violencia, ¿cierto? Basada en género, que no es propio del paro, sino que es cotidianidad, como tú lo dices. Algún día leía, no sé, tú me dirás si esto es lo correcto, perdóname por no tener la cifra ahí exacta, pero Colombia tiene el mayor número, ha sido uno de los países que ha tenido mayor número de asesinatos en la comunidad LGTBI, ¿cierto? En América Latina. Los procesos de discriminación y rechazo se han visto constantes a través de generacional. Luego, entonces, Valen, ¿cómo superar esos procesos de discriminación que se vuelven naturales y dentro de la cotidianidad de la gente? Bueno, yo no sé cómo podremos superarlo, pero yo sí siento que en la medida importante, es por eso importante cuando la comisión, las organizaciones de las misiones observadoras de organizaciones y ONGs de derechos humanos internacionales han visitado Colombia, ¿cierto? Porque en este contexto de paro hemos tenido la Comisión Interamericana, que hace parte del Sistema Regional de Derechos Humanos, Interamericano de Derechos Humanos en nuestro continente, pero también han venido misiones de observación de organizaciones de sociedad civil. Hace poco estuvo una en la ciudad de Manizales, pero en varias ciudades del país, la misión de observación internacional, pero también estuvo la misión de solidaridad, ¿cierto? Como muy paralelo a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digamos que, ¿por qué preocupa tanto, digamos, el tema de el tratamiento, pues, como de guerra, si se quiere, en algunos escenarios de dispersión de la movilización social en nuestro país? Porque es que, Manu, los ejercicios, los estándares interamericanos de derechos humanos que regulan la protesta social hablan de que hay muchísimos ejercicios de protesta reivindicativos, ¿cierto? Entonces están los escenarios de movilización, que no tiene que ser siempre una marcha, sino también hay plantones, hay tomas culturales, hay ollas populares, hay plantones, hay meetings, ¿cierto? O sea, hay varios escenarios de movilización que pueden ser de un grupo, ¿cierto? Como la comunidad trans, que exige, ¿cierto? Digamos que su expectativa de vida no sea en Colombia hasta los 28 años, sino que existan unas políticas públicas claras que permitan la protección de sus vidas, ¿cierto? Que si las cruzamos en términos de investigación social, ¿cierto? Pues tenemos variables como la violencia, está la violencia policial, y la violencia policial no solamente la tenemos en contextos de movilización contra la población LGBTI, sobre todo contra la población trans, hay una fuerte violencia policial. Si cruzamos el enfoque de género, entonces vemos también que hay prácticas de la policía que, digamos, son en contra de las mujeres, ¿sí? O sea, nosotros tenemos imágenes de un policía pegándole una patada en la cara a una mujer, ¿sí? Tenemos registros de mujeres que han señalado que han sido acosadas o abusadas en los centros de traslados por protección, ¿sí? Entonces, una cosa es que te requisen y otra cosa es que te metan la mano por tus partes íntimas, ¿sí? Entonces, digamos que si cruzamos todas esas variables
que agudizan la violencia sociopolítica en nuestro país, mano, y que, como te digo, lo miramos como ejercicios movilizatorios. Es que, bueno, Colombia tiene un gran paro nacional desde el 28 de abril, pero las víctimas se movilizan por sus derechos. Las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos o que fueron ejecutadas de manera irregular, ilegal por el ejército, ¿cierto? Que ya la JEP dijo que es el término de ejecuciones extrajudiciales también es incorrecto utilizarlo, porque es que en Colombia no hay pena de muerte ilegal, o sea, no hay ejecuciones judiciales. Es decir, que hay extrajudiciales, es como decir que existiera la pena de muerte en nuestro país. Entonces, incluso allí se nombra de manera incorrecta lo que sucede en nuestro país. Entonces, cada escenario de vulnerabilidad o cada escenario donde se vulneran derechos, vemos un escenario reivindicativo, ¿cierto? Y no vayamos pues a ese escenario de dolor y de muerte que trae siempre el conflicto armado. Pensemos en otros escenarios reivindicativos como los de los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Que son también escenarios de movilización, los derechos, o sea, siempre es una lucha por los derechos, y la gente se moviliza en espacios de reivindicación. Vemos las luchas de los ambientalistas con el tema del cambio climático, ¿cierto? De las afectaciones por el cambio ambiental, de los animalistas. Entonces, si todos esos escenarios de movilización que son necesarios para fortalecer las democracias son repelidos, digamos, contenidos con represión, ¿cierto? Con discursos estigmatizantes, con el uso excesivo de la fuerza pública. Entonces el mensaje allí incluso es de que hay prácticas totalitarias dentro del gobierno que lo que generan es mayor contención. Entonces, pues, ¿cómo solucionar la represión del Estado? Pues es difícil, pues se requeriría, como diría Boaventura de Sousa, pues toda una transición paradigmática, ¿cierto? Caminar de la mano, digamos, de otras epistemes, como las de los pueblos indígenas, ¿cierto? Como, digamos, otra relación ecosistémica con la naturaleza, con el otro, ¿cierto? Desde una transformación profunda también, como en el ethos ambiental, social, político y cultural, o sea, porque son las propias dinámicas del sistema mundo, ¿no? De Occidente, que divide, que fracciona, que serializa, que universaliza, ¿sí? Y que no permite que otras maneras de habitar el mundo sean posibles. Entonces yo creo que también a eso se le camina en el ejercicio movilizatorio, ¿cierto? O sea, los pueblos también van caminando buscando cómo tejer estrategias para unos buenos vivires, ¿sí? Que no necesariamente estén relacionadas con unas dinámicas militares, represivas, ¿sí? Entonces ahí se le va caminando. Hay algunas organizaciones y comunidades que están mucho más fortalecidas en sus estrategias y en sus ejercicios de autonomía, y otros que están más todavía en esa lógica de confrontación y de rabia con el Estado por lo que pasa, ¿sí? Entonces ahí está la dinámica. Y eso, Valen, tiene mucho que ver con lo que uno es, ¿cierto? Con la construcción de identidad que uno tenga. Esos rechazos, y yo te lo pregunto, es porque lo hemos vivido, mi pareja y yo. Claro, cuando la construcción de identidad no es lo común o lo hegemónico, lo que se ha planteado dentro de una sociedad, es muy complicado. Entonces salen ejercicios cotidianos de rechazo, ¿sí? El señor del apartamento que no tolera ver parejas, mujeres, y grita y hace un escándalo. Entonces yo creo que no solamente el tema del gobierno, sino también una pedagogía con la sociedad civil, porque en realidad es la sociedad civil quienes nos rechazan. Si nosotras, que es un asunto como más general, más visible, ahora imagínate lo que tú comentabas, que es más fuerte con los trans. Hay que tener una pedagogía. Luego, esa pedagogía, ¿qué bases podrá tener, Valen? Bueno, Manu, pues la pedagogía, yo no sé por qué, digamos, incluso desde los proyectos educativos institucionales, los diseños curriculares,
la educación de, pues, o sea, como la formación ética o la educación ética y en constitución, en democracia, en civismo, pues, digamos, como ha sido nombrada, se ha relegado, pues, en muchos escenarios de formación básica primaria, en vez de dar ética y valores, dar es religión. Y religión es dar la religión católica, ¿cierto? Entonces, pese a que en Colombia se respeta la libertad de cultos, ¿sí? Entonces, digamos que también desde esos escenarios, digamos, básicos de formación, Manu, se ha privilegiado la técnica, ¿cierto? Formar para la técnica, para el conocimiento técnico y no para el desarrollo, pues, en términos ya más hegelianos del espíritu, ¿cierto? Que desarrolle como esa sensibilidad por el arte, esa sensibilidad por el mundo de la vida, que desarrolle empatía con el otro, ¿cierto? Como respeto por su diversidad, sí, esa capacidad de conversar y de construir. Entonces, pues hay unas violencias estructurales y nuestros cuerpos de mujeres, nosotras como mujeres, Manu, también estamos sujetas como a muchísimas violencias estructurales. Entonces, no solamente es el sexismo, sino también está el machismo, está también la homofobia, ¿cierto? Que, digamos, instaura incluso nuestra locomoción, libertad de locomoción, limitaciones para tener la libertad de salir cogidas de la mano con nuestras parejas, tener demostraciones públicas de afecto, ¿cierto? Somos cuestionadas constantemente con nuestro rol, más si de pronto hay una mujer lesbiana que es madre, ¿sí? Entonces es madre soltera, entonces digamos que hay muchísimos patrones y muchísimos señalamientos. Como te digo, digamos, nos enseñaron a relacionarnos bajo una lógica de control, de dominación del cuerpo, de la vida, del señalamiento, de la estigmatización. Es que, mano, a nosotros nos invadieron estos señores de España, nos mataron, nos violaron, hicieron con nuestros pueblos originarios un montón de violaciones y de tratos crueles, inhumanos, y en el colegio nos enseñan que son nuestros próceres, cierto, que nos vinieron a civilizar, que son los conquistadores, no lo enseñan desde el colegio. Entonces mira cómo esas lógicas, digamos, de las violencias estructurales con las que se cimienta Occidente, siguen siendo las bases para la formación incluso en los colegios de los niños. Entonces, pues digamos que es difícil si no se generan escenarios pedagógicos que permitan esa transición, esas transiciones paradigmáticas hacia unos buenos vivires, porque la lógica de Occidente siempre va a ser extractivista del conocimiento, de las comunidades, de los territorios, ¿sí? Y a esa lógica es la que evidentemente hay que movilizar el pensamiento y la acción para desligarnos de todo eso que nos sujeta a controlar al otro y a reducirlo. Valen, ya para finalizar esta entrevista, yo sí quiero hacerte dos preguntas. La primera, toda tu trayectoria habías trabajado el tema de derechos humanos, pero yo sí quiero preguntar es qué experiencias vitales te llevaron a mantener esa perseverancia, esa continuidad, Valen, porque yo veo que lo haces con muchísimo amor. Lo digo abierta públicamente, y es que si alguien me acogió con el tema de mi amenaza, fuiste tú. Yo me sentí súper acogida. Es decir, se te ve el amor, se te ve la pasión, se te ve la humildad, pero también la nobleza y la transparencia de hacer ese tipo de actos. ¿Qué experiencias te llevan a continuar con esa perseverancia, Vale? Esto en son de agradecerte también. Ay, Manu, qué bonita, no, muchas gracias a ti pues, por permitirme acompañarte en esos momentos tan difíciles. Bueno, no sé, pues lo primero es reconocerme y abrazarme en mi sensibilidad, ¿cierto? Digamos que no porque yo tenga siempre
La orfandad no quiere decir que no esté profundamente rota, triste, que no me quiebre, que no pierda en ocasiones la fuerza, la fe y la esperanza, ¿cierto? O sea, lo pierdo y creo que incluso ser una mujer tan sensible y reconciliarme con esa sensibilidad, ¿cierto? Reconocer allí que tengo también esa capacidad de reconocer en el otro lo que siente, ¿cierto? Ha sido una fortaleza y no una debilidad, como siempre me lo quiso mostrar la sociedad, el machismo, sí, no, o sea, ser sensible me ha permitido reconocer el dolor en el otro como propio y acompañarlo, ¿cierto? Como en esas búsquedas. Hay dos experiencias que a mí me marcaron mano para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La primera de ellas fue que cuando estaba muy joven, yo no me acuerdo si estaba como en quinto, sexto de primaria, yo soy de un municipio acá en Caldas, Villa María, que fue controlado paramilitarmente por una facción del Bloque Central Bolívar denominada Bloque Cacique Pipintá. Entonces yo desde que estaba pequeña veía a los paramilitares y las narrativas de los paramilitares, ¿cierto? Entonces en el polideportivo de acá de Villa María estaba el letrero de los niños juiciosos se acuestan a las 10 de la noche si no los acostamos nosotros. En los barrios populares la camioneta esta que se ha usado como práctica de terror que tiene diferentes relatos en diferentes lugares del país, la última lágrima, el último suspiro, ¿cierto? Que llevaba a los jóvenes en estas prácticas de la mal llamada también limpieza social, aquí hasta llamamos mal los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Como limpiando pues en esa sociedad de lo terso y lo limpio que hablamos ahorita de Bulchuján, ¿cierto? Entonces esa es mi primera experiencia y es desde muy pequeña porque yo estuve en un colegio público y mi mejor amiga de infancia, mi gran hermana de vida, vive en zona rural de acá de este municipio, entonces digamos que siempre era el terror de los paramilitares, ¿cierto? Y digamos que el terror se consuma con el asesinato público a la salida de mi colegio de un habitante de la calle que era consumidor de sustancias psicoactivas, muy querido por la comunidad, el Funadito Carne Asada, porque él era una persona simpática, alegre, que ayudaba a las señoras, por ejemplo, a llevar sus mercados a las casas, que si veía chicos que estaban por ahí consumiendo, les decía, váyanse, no vayan a hacer esto, que esto es malo, como que no robaba, como en esa dinámica pues de loco que me va a robar, me va a hacer daño de la gente de bien, sino que era pues una persona muy buena onda y que una vez saliendo, yo estudié en uno de los colegios públicos más grandes de Villa María, que es el Instituto Villa María, y saliendo una vez del colegio se escuchan los rumores de que en otra zona de acá del municipio, donde queda un colegio privado al frente, es el Villa Rosario, en esa época el Liceo Moderno, pues habían matado a carne asada a plena salida del colegio. Entonces, digamos que eso fue una cosa así súper impactante porque pues a mediodía salen los de por la mañana, salen los de por la tarde, está todo el municipio movilizando estudiantes por toda la calle principal del pueblo. Entonces, como que, uy, wow, como que, o sea, esto no solo pasa en la televisión, ¿cierto? Sino que pasa en nuestro municipio. Luego pasa que el otro recuerdo que tengo, Manu, es sobre cuando asesinan a Jaime Garzón. A mí me gustaba mucho ver los programas de Jaime Garzón, me encantaban los programas de Jaime Garzón y mi profesora entra llorando al salón y dice, mataron a Jaime Garzón. Y entonces yo me acuerdo que todos los niños de mi salón, o casi todos sabíamos quién era y nos pusimos a llorar. Y la rectora del colegio estaba llorando y nos devolvieron para la casa. Entonces, como que esos son, pues, como mis primeros recuerdos, así como de que, pues, en este país algo anda mal, ¿cierto? Porque, pues, están matando muchísimo a la gente. Y ya, pues, como mi estreno como defensora es recién ingreso a la universidad, por allá en el año 2006, 2007,
se estaba gestando un gran movimiento en contra del Plan Nacional de Desarrollo, el TLC, la lucha histórica de siempre de las universidades, desfinanciación, ¿cierto? De las universidades, las ciudades estaban muy movilizadas, varias universidades del país se las habían tomado los estudiantes, la Universidad de Caldas fue una de ellas, y pues el SMAT ingresa a la universidad, ¿cierto? A la universidad, a la sede central. Entonces, ese es como ya la primera vez que me toca decirme, como que me toca pararme de la cama e ir a mirar como bueno, qué pasó con Albano Ora, con la doctora Beatriz Zuluaga, ¿cierto? Como todo el tema de la Comisión de Derechos Humanos en esa época en la universidad, con Juan Carlos Ospina, compañero y colega que va más adelante de semestres que yo, y Jacqueline Ruiz. Él ahora es un abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, ya que está trabajando con Naciones Unidas en Centroamérica. Digamos que ahí también se gestó una escuela digamos, se fue fortaleciendo con otros escenarios de formación, con el colectivo Abogados Social de Restrepo y la Escuela de Nuevos Defensores. Bueno, y ahí ya decidí quedarme de manera definitiva y para siempre del lado de las comunidades, trabajando y promoviendo un derecho vivo, un derecho que permita la vida y no la muerte, y que bueno, pues si bien hay muchísima impunidad y nuestra profesión está un poco desprestigiada a nivel nacional e internacional, pues seguimos existiendo personas que pues creemos en la justicia y creemos en que se puede caminar y pensar distinto y tejer con las comunidades otras posibilidades de vivir. Valen, te voy a leer algo. La sorpresa del día. Hay sujetos que se vuelven mitos, hay sujetos que se vuelven resistencias, hay sujetos que se vuelven la voz de los que no están. Y en esa medida me siento cobijada con tu presencia. Hay mujeres que se vuelven hechos, hay mujeres que se vuelven banderas y hay mujeres que se vuelven historia. Y en esa medida tú estás ahí. Querida Valentina, ser voz y dolor es uno de los asuntos más liados que enfrentan aquellas y aquellos que ven la catarsis social. Ser parte de sus narrativas, de sus injusticias, de sus negaciones, lo hace quien tenga una virtud, la sensibilidad y la otredad. Ser y además ser para ellos y ellas. Pero eres y serás, porque desde tu puño y mente construyes país, y pocos se dan el honor de reconstruir y construir la historia. ¿Qué queda, Valen? ¿Qué queda? ¿Qué ruido te dejan las cosas al caer en un país a pesar de sí mismo? Oh, mano, qué lindas esas palabras, muchas gracias. Bueno, ¿qué me deja el ruido? El ruido aturde, ¿cierto? Pero con el ruido también podemos hacer música, con el ruido también podemos bailar. Hay una persona que yo quiero muchísimo, un hijo galáctico, como él ha denominado, que le gusta que le diga, Juan José Franco Ramírez, Juan de la Mar, abogado de la diferencia, defensor de derechos humanos, activista LGBT, VIH, es también director de cine, quien siempre me ha acompañado también en los momentos en los que no soy el apoyo del apoyo, sino que él es mi apoyo y fortaleza, y me dice, mano, la oscuridad y la luz para ti son lo mismo. Entonces, como diría Cerati también, sacar belleza de este caos es virtud, ¿sí? O sea, si algo bonito nos dejan los ejercicios movilizatorios, si hay algo que a mí me activa y me da fuerza para salir corriendo a un centro de traslado por protección y quedarme allá toda la madrugada verificando que a ninguno le pase nada malo, ni a ninguna dentro de un centro de traslado, es que pese a que quieren reducirnos, mantenernos tristes, atemorizados, pues la gente se sigue movilizando, ¿sí? Los pueblos se siguen movilizando y siguen construyendo alternativas para que se generen espacios de justicia social en nuestro país para la garantía y la satisfacción de los derechos.
Entonces, digamos que la esperanza sigue siendo esa flor que crece en el asfalto y es esa la que pues hay que seguir regando y cuidando para que florezcan todas esas semillas que se siembran de memoria y de dignidad en nuestro país. Qué bonito, Valen, qué bonito, Mm. ¿verdad? Uy, qué satisfacción tenerte aquí. Y bueno, finalizamos esta entrevista. Te agradecemos por la invitación, Valen, como por estar con nosotros, por tus relatos que son súper valiosos. Yo estaba súper nerviosa. Yo también estaba muy nerviosa porque te admiro muchísimo como investigadora, con tu prosa escribes absolutamente bello, Manu, tu pensamiento como mujer investigadora del conflicto armado también es muy potente celebrarte, celebrar también ese pensamiento que sale de nuestra alma mater, de la maestría, ¿cierto? O sea, como te digo, todos nos estamos movilizando desde diferentes lugares y entonces yo te quiero decir que sigues contando conmigo, que celebro tu pensamiento y que muchas personas merecen leerte porque eres una mujer que escribe y piensa maravilloso en nuestro país. Que más mujeres sigamos también narrando el conflicto armado para ver si tejemos también escenarios de reconciliación, ¿sí? De sanación. Esa voz de la mujer también es muy importante allí en la academia y en la investigación social. Manu, te abrazo muchísimo y antes gracias a ti por esta invitación y por permitirme conocerte y acompañarte. No queremos más mujeres amenazadas por su pensamiento en nuestro país, ni muertas, ni asesinadas, ni atemorizadas. Queremos que tu pensamiento siga brillando y siga iluminando la academia, pero también a la comunidad, a la sociedad. Entonces, te abrazo mucho, mano. A ti, gracias. Valen, gracias, gracias por las palabras. Qué pena. No, tan bueno que es llorar. Tranquila, a mí me encanta. Me tonifica. Vale, no, agradecerte a ti por tus bellas palabras, por estas reflexiones, a la gente que nos está viendo, muchas gracias por participar en el evento, a la Vicerrectoría de Proyecciones, a la Maestría, a la Clínica Sociojurídica y a las personas que están detrás de cámara, que ha sido posible pues esto por ellas, a Cristian, a Manuela, al profesor Juan Felipe, por supuesto. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo y recuerden, nos vemos cada 15 días, nos veremos dentro de 15 días con Alfredo Molano, hijo de Alfredo Molano, a las 10 también por el mismo canal y recuerden llenar la encuesta de satisfacción. Un feliz día para todos y muchas gracias por estar. Vale, chao. Un Chao, abrazo. un abrazo, mi mano linda. Gracias a todos. ¡Mua! Son geniales.